Era 1986. Argentina acababa de tomar el cielo con Maradona levantando la Copa del Mundo, y poco después de ese momento histórico, lo veíamos caminando por las instalaciones del Napoli, junto a Bruno Passarelli, un periodista que estaba documentando su nueva vida. A su alrededor, el ruido era ensordecedor. Los fanáticos gritaban su nombre sin parar. Maradona, Maradona es mejor que Pelé. Pero Maradona no parecía del todo presente. Había algo en su mirada, algo distinto, y de repente soltó una frase que nadie esperaba. Dijo que la gente estaba equivocada, que sí, Pelé era una leyenda, pero que había alguien aún mejor, un jugador que casi nadie conocía fuera de su mundo, Jorge González, el mágico. Jugaba en el Cádiz. El periodista lo miró sin entender y le preguntó directamente quién era ese jugador. Pero Maradona no se molestó en explicarlo demasiado, solo le dijo que lo fuera a ver con sus propios ojos, porque algunas cosas no se pueden describir. Si has seguido la historia del fútbol, probablemente hayas escuchado ese nombre alguna vez, Mágico González. En El Salvador, su nombre no es solo un recuerdo, es casi una leyenda viva. En el Salón de la Fama del Fútbol en México, aparece junto a nombres como Pelé, Ronaldo o Zidane, pero el suyo siempre llama la atención, porque no pertenece al mismo tipo de historia. No es el jugador más famoso, pero muchos dicen que fue uno de los más talentosos. Incluso compañeros suyos lo decían sin dudar. Carlos Valderrama llegó a decir que Mágico parecía un extraterrestre. Otros afirmaban que ver jugar a Maradona a su lado hacía que Maradona pareciera humano. La historia de Mágico no empieza en la fama, empieza en El Salvador, un país donde llegar al fútbol europeo era casi imposible. A los 16 años ya estaba debutando profesionalmente y poco después dio un salto importante, el Club Deportivo FAS. El club pagó por él alrededor de 60,000 colones, una cifra enorme para la época y todavía más para un adolescente, y desde el inicio quedó claro que algo iba a cambiar. El FAS llevaba 16 años sin ganar un título, era un club histórico, pero pagado. Con su llegada, todo cambió. En apenas 5 temporadas, el equipo ganó 4 títulos de liga, con él como figura central. Después llegó el momento de la verdad, la clasificación al Mundial de 1982, y ahí, Mágico no solo participó, dominó. Terminó el proceso con 5 goles en 7 partidos, superando incluso a una estrella enorme de la época, Hugo Sánchez. Pero lo más impresionante aún estaba por venir. El Salvador logró algo histórico. Venció a México por primera vez en 26 años, y con eso sellaron su boleto al Mundial. Apenas la segunda clasificación en toda la historia del país. Era algo que nadie esperaba, y en el centro de todo estaba él. El Mundial de 1982 fue un sueño, que se rompió demasiado rápido. El Salvador fue duramente golpeado con un 10-1 en su debut, una de las derrotas más duras en la historia del torneo, pero incluso ahí, Mágico destacó. Su talento fue tan evidente que algunos medios lo nombraron el mejor del partido, incluso en la derrota, y fue ahí cuando Europa empezó a fijarse en serio en él. Después del Mundial llegaron las ofertas. Atlético de Madrid, Fiorentina, PSG, todos lo querían, pero Mágico siempre tenía una razón para decir que no, hasta que terminó tomando una decisión inesperada. Fichó por el Cádiz, un club de segunda división en España, un paso que nadie entendió del todo, pero en su primera temporada hizo lo impensable, ascendió al equipo a primera división. Y aquí es donde su historia se vuelve casi irreal. El Cádiz intentaba sobrevivir en la élite del fútbol español, luchando cada temporada por mantenerse a flote, pero la gente no iba al estadio por el equipo, iban por él. No iban a ver el Cádiz, iban a ver la magia de Jorge Mágico González. Cada partido era una excusa para ver algo distinto, regates imposibles, jugadas que no tenían sentido, momentos que parecían improvisados, pero perfectos. Fuera del campo era caos, llegadas tardes, noches largas, una vida sin reglas claras, pero dentro del campo era otra historia. Ahí todo cambiaba, el balón parecía obedecerle de una forma distinta. Y aquí está el misterio de Mágico, un jugador que podía haber llegado mucho más lejos, pero nunca siguió el camino típico. Nunca buscó ser el más grande, solo quiso jugar a su manera. Nunca jugó en un gigante europeo, nunca dominó el fútbol mundial. Pero los que lo vieron jugar no lo olvidan, porque no era solo talento, era sensación, era libertad. Incluso Maradona llegó a decir algo que todavía resuena, que si Mágico hubiera querido, habría sido mejor que él. Y eso lo resume todo, un jugador que nunca encajó del todo en el sistema,
pero que aún así dejó una huella imposible de borrar, porque al final Mágico González no jugaba para demostrar nada, él simplemente disfrutaba del fútbol y de su magia, sin presión, sin cálculos, solo fútbol, magia pura. Nosotros somos Lo Sportivo y nos vemos en la próxima.